Un timbre, un tono, una idea, una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Buenas noches. El gobierno dominicano presentó ayer los principales resultados macroeconómicos para el año 2022. En una rueda de prensa en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader, los ministros de Economía y Hacienda mostraron cifras que llaman la atención. Entre ellas, el aumento de la recaudación por parte de las principales agencias, le hace la DGI y la DGA, que alcanzó más de 955.000 millones de pesos. Esta cifra implica una presión tributaria de 15.2%, la más alta en los últimos años. Este aumento en la recaudación permitió enfrentar problemas importantes como el ciclón, así como todos los aumentos en materia de subsidios que permitieron, en una coordinación macroeconómica junto con la política monetaria, hacer que la inflación fuera menor a la del año 2021, a pesar de este vendaval inflacionario de origen externo que se produjo a partir de marzo del 22 por la invasión rusa a Ucrania. Por el lado monetario, elementos que llaman la atención es las altas reservas internacionales por encima de 14.000 millones de dólares, encabezada por la inversión extranjera directa de más de 4.000 millones de dólares, una cifra récord. También llama la atención los resultados en el mercado laboral con un aumento importante en el empleo, y hay que resaltar el hecho de que el empleo formal creció más que el informal. También es importante resaltar cifras que tienen que ver con la reducción de la pobreza. Y es que a pesar del aumento importante de la inflación, pues la pobreza se redujo, aunque de forma limitada. Pero es importante en un año donde la pobreza creció en la mayoría de los países, que estas cifras de reducción de la pobreza sean resaltadas. También un elemento que hay que poner en el relieve es el aumento, valga la redundancia, en el gasto de capital, que alcanzó a 2.5% del PIB, una cifra más parecida al histórico que lo que se había experimentado en los últimos 2 años. Estas cifras dan mucho de qué hablar y fundamentalmente de qué alegrarse, porque si bien es cierto que este año 2023 es un año de grandes desafíos, yo creo que es momento de celebrar las notables cifras del año 2022. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo,
Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? En exclusiva, para Voz Matutina. Sofía Pisani de La Voz de América para Voz Matutina. Desde Nueva York informa Jorge Agobián de La Voz de América para Voz Matutina. solo aquí. Voz Matutina. Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Conciertos. Videoclips. Prometo devolverte tu voz. Dime por qué si me amas. Besito de cajeta, de cajeta, de cajeta, de cajeta. Que ya estoy completo, que pleno me siento. Con los artistas más sonados del planeta. Que hay una fiesta para allá voy. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Cuando me llamas, Vívelo por Voz Media Network. ay, para allá voy. Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Y continuamos en CAE la Noche y quiero compartir con ustedes parte de la presentación de ayer de esa rueda de prensa en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader con la presencia, ¿no? y el performance tanto del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa Contreras, como del ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Vamos a pedir al señor director que nos vaya poniendo las láminas. Gracias, queremos agradecer la cortesía del Ministerio de Economía que nos envió desde el día de ayer esa presentación, comenzando con el hecho de que el país pues tuvo un crecimiento cercano a su producto potencial a 5%, de acuerdo a la publicación de ayer de los ministros en el Palacio Nacional. Aquí está que el crecimiento estuvo en un 4.9%, en el entorno del 5%, y es lo que a mano derecha, el 4.9%, es lo que proyectan tanto el Banco Mundial como otras organizaciones que se produciría en este año 2023. Pero vamos a seguir con la próxima lámina para ir entrando ya en los temas. Y algo que llamó la atención ayer es la inversión, la formación bruta de capital fijo. Esto es la inversión pública y la inversión privada en términos amplios. Y fíjense cómo ha ido aumentando. Entre el 2011 y el 2020, la formación bruta de capital fijo fue de 24.1% del Producto Interno Bruto o como porcentaje del PIB. En el año 2021, que fue el año antepasado, fue de 31.4% y eso puede explicarse un poco también con la caída del producto. Pero este año 2022, a septiembre, ya la formación bruta de capital era de 33.8%, es decir, más de un tercio del Producto Interno Bruto estaba explicado por esa formación bruta del capital fijo. Y esto tiene que ver con la llegada de la inversión extranjera tan fuerte que se experimentó el año pasado de más de 4.000 millones de dólares. Este crecimiento ha sido empujado por la inversión y por un tema que hemos hablado en este programa, que tiene que ver con el cambio de color ideológico de algunas economías de la región, pues muchos inversionistas comienzan a moverse hacia destinos que ellos entienden más seguros para sus
intereses y para sus capitales. Y por eso República Dominicana es hoy uno de los destinos más atractivos para la inversión en la región. Y ahí se explica ese 33.8% a septiembre, que podría ser mayor en la formación bruta de capital fijo. Esto es inversión pública más inversión privada. Vamos a seguir, señor director, para ir, digamos, empujando. Aquí, resaltando el tema anterior, en el 22, en el año pasado, la participación de la inversión en el PIB fue de un 35%, más alta que lo que había sucedido entre 2011 y 2020, explicado fundamentalmente por esta atracción de inversión extranjera directa que se experimentó y que lógicamente está hablando de la confianza de los inversores en la economía dominicana. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación. Un tema que llamó la atención fue el aumento del empleo. El empleo ha seguido creciendo luego de una abrupta caída, como pasó en todos los países de la región por el tema de la pandemia, y en el año 2021 había un total de personas ocupadas de 4.560.000 aproximadamente, y se generó hasta el último trimestre o hasta el tercer trimestre del año pasado un aumento de más de 100.000 personas ocupadas, de 4.560.000 a 4.660.000 personas ocupadas, de acuerdo a las cifras de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que publica el Banco Central para el tercer trimestre del año pasado. Una recuperación y un crecimiento importante del empleo. Vamos a seguir. Un tema que llamó la atención también con el empleo es que el empleo formal fue el que más creció. Y aquí el aumento del sector formal fue importante, con 51.292 empleos nuevos. Pero en el sector informal se experimentó una caída de 16.566. En el neto, esto implica que hubo un aumento, ¿verdad?, de unos 34.725 empleos. Y eso tiene que ver con cuando uno compara el tercer trimestre del año 2021 con el tercer trimestre del año pasado. Es importante que se resalte el hecho de que el empleo formal pues fue el que más creció. Eso tiene que ver mucho con el tema de la inversión extranjera, sobre todo en sectores que generan empleo formal, como el sector de la zona franca, fundamentalmente, que también experimentó un crecimiento importante, así como el sector de hoteles, bares y restaurantes, que fue el turismo, que fue quien llevó el crecimiento económico prácticamente sobre sus hombros. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación de algunas láminas seleccionadas, y esto quiero detenerme aquí para explicarlo. Durante un buen tiempo, el año pasado, en este programa, hablamos de la coordinación macroeconómica exitosa, liderada por el Banco Central y coordinada con el Ministerio de Hacienda. Es decir, el año pasado el Banco Central aumentó su tasa de política monetaria siguiendo la senda de la Reserva Federal de los Estados Unidos para evitar una fuga de capitales, una salida abrupta de capitales, y la aumentó de un 3% a 8.5%. Eso quiere decir 550 puntos aproximadamente, pero al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda generó subsidios que vamos a ver más adelante por una cifra importante, más de 85.000 millones de pesos. Esto permitió que la estructura productiva estuviera prácticamente subsidiada, no solo por los combustibles, sino también por la electricidad, y eso, o la tarifa eléctrica, y eso generó que la inflación del año pasado terminara en 7.83%, a pesar del vendaval inflacionario de origen externo luego de la invasión rusa a Ucrania. Cuando uno ve estos resultados, tiene que relevar la importancia de esta política antiinflacionaria. Y lo digo porque la inflación es una suerte de impuesto que pagan más los más pobres, porque son los que destinan una mayor proporción de sus ingresos para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas,
que fue donde la inflación se ensañó, porque cabe recordar que la inflación se generó fundamentalmente en las principales materias primas que tienen impacto en la industria alimentaria. Así es que reitero, este esfuerzo y esta exitosa política antiinflacionaria es importante resaltarlo como un logro del gobierno. Vamos a seguir, señor director, con la presentación o parte importante de la presentación. Entonces, esta inflación o esta exitosa, digamos, medidas antiinflacionarias generaron que la tasa de inflación de República Dominicana fuera la cuarta más baja de la región, excluyendo, lógicamente, a las economías que están dolarizadas. Me refiero fundamentalmente a Panamá y a Ecuador, que son economías que están dolarizadas, y entonces no es comparable el efecto con países que tienen la moneda de los Estados Unidos. Pero cuando uno la compara con el resto de las economías de la región, pues se da cuenta que República Dominicana, repito, fue la cuarta economía con la inflación más baja el año pasado en toda la región latinoamericana por esa exitosa política antiinflacionaria, esa coordinación macroeconómica entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Así que vamos a seguir rápidamente, señor director, con esta presentación. Un tema que nos llamó la atención y que quiero resaltar es que a pesar del aumento en la inflación, pues se redujo el impacto de la pobreza o la incidencia de la pobreza monetaria. Esto tuvo que ver, entre otros aspectos, con esas políticas de subsidio. Las políticas de subsidio, pues, permitieron que se redujera la incidencia en la pobreza monetaria, aunque hay que decir que se redujo, digamos, de manera discreta, o hay que también decir que en la medida en que tú reduces un punto porcentual de la pobreza, reducir un punto adicional cada vez es más difícil porque hay temas de carácter estructural. Pero es importante que esto se diga que entre 2021 y 2022 la pobreza monetaria se redujo entre 1.6 y 1.8 puntos porcentuales. Esto es importante, de verdad que sí, porque lo que ha pasado en la mayoría de países latinoamericanos es que el efecto combinado, primero de la pandemia, y que muchas economías latinoamericanas no se recuperaron como se recuperó la República Dominicana, y luego este vendaval inflacionario de origen externo, producto de la invasión rusa a Ucrania, ese efecto combinado en la mayoría de países latinoamericanos ha provocado un aumento en la incidencia de la pobreza, y eso es importante también felicitar a las autoridades porque en República Dominicana ha pasado el efecto contrario, aunque repito, de manera discreta, ¿no? Se ha reducido, pero hay que resaltarlo porque que se reduzca en el año 2022 no es lo mismo que se reduzca en un año, digamos, donde no hay inflación y donde no ha habido este choque externo que prácticamente alteró el aparato productivo a nivel mundial. Así es que creo que esto es uno de los elementos importantes a resaltar, el tema de la reducción de la incidencia de la pobreza monetaria. Hay que decir que esta es la pobreza monetaria, no la multidimensional, pero es uno de los componentes esenciales de la pobreza multidimensional también. Vamos a seguir, señor director. Un tema que llamó la atención y que es algo que ya, aunque lo habíamos comentado en programas anteriores, es importante resaltarlo, y es el ingreso por divisas. Todos los sectores generadores de divisas, fíjense que aumentaron de 34.013.6 millones de dólares el año pasado a 39.025.1 millones de dólares. Esto quiere decir más de 5.000 millones el aumento, el delta, el aumento del año pasado respecto al año 2021. Hay que decir que el aumento de 900 millones de dólares en inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa pasó de 3.102.1 millones de dólares a 4.000 millones de dólares. Esto es una cifra récord, una cifra importante, y que dije anteriormente que eso, entre otras cosas, explica esta formación bruta de capital
de más de 33% que vimos en las láminas anteriores. También hay que resaltar el tema del sector turismo. El sector turismo pasó de 5.686.5 millones de dólares en el año 2021 a 8.670.7 millones de dólares el año pasado, es decir, 3.000 millones de dólares adicionales apuntó prácticamente el sector turismo. También el tema de las exportaciones que crecieron en 1.700 millones de dólares. Todo esto de verdad que es lo que ha generado que las remesas, o mejor dicho, en las reservas internacionales netas del Banco Central terminaran por encima de los 14.000 millones de dólares, lo que da una posición relativamente cómoda para las autoridades enfrentar la demanda de bienes que vienen desde el sector, desde otros países del mundo, así como servicios. Y el fortalecimiento del signo monetario dominicano, el peso, se explica fundamentalmente por esta llegada importantísima. Estamos hablando de casi más de 39.000 millones de dólares por ingreso de divisas, y en el caso también de las remesas, que es importante resaltarlo, hay que decir que las remesas también generaron un importante aporte, y es que terminarían en el entorno de los 10.000 millones de dólares el año pasado. Y esto es importante porque esto es ligeramente inferior a el año 2021, que fue un año donde el gobierno de los Estados Unidos amplió el apoyo a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas con todo este paquete importantísimo de más de 1.2 billones de dólares, y eso lógicamente impulsó el crecimiento de las remesas. Pero ahí están, repito, un año importante con cifras que resaltar. Así es que ya vimos toda la parte que tiene que ver con el tema monetario y que estuvo explicado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, así como el tema del mercado laboral y algunos temas estructurales como la incidencia de la pobreza monetaria. Y vamos a ir a la pausa para luego venir en el tercer bloque con la parte fiscal, que fue también explicada de manera detallada y coordinada con la parte monetaria por parte del ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En exclusiva para Voz Matutina. Sofía Pisani, de La Voz de América, para Voz Matutina. Desde Nueva York informa Jorge Agobián, de La Voz de América, para Voz Matutina. Solo aquí, Voz Matutina, Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Conciertos, videoclips, Prometo devolverte tu voz. Dime por qué si me amas. Besito de cajeta, de cajeta, de cajeta, de cajeta. Que ya estoy completo, que pleno me siento. con los artistas más sonados del planeta. Ya hay una fiesta para allá hoy. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Vívelo por Voz Media Network. Ay, para allá voy. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano.
Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Y continuamos en CAE la noche. Ahora vamos a ver la parte fiscal que fue presentada por el ministro de Hacienda. Pero primero quiero resaltar el hecho de que hacía mucho tiempo que no se veía en el país una presentación como la de ayer, donde el ministro de Economía y el ministro de Hacienda se percibían completamente articulados, con un nivel de detalle importante. También la participación del ministro de la Presidencia, que también dijo algunas palabras, sobre todo con el tema de la inversión bruta de capital y lo que eso significaba para la atracción de inversión extranjera y para la ampliación de la infraestructura de servicios públicos en nuestro país. Y lógicamente también el presidente de la República, que participó al final, y que el presidente no solo tiene una visión amplia de todos los sectores, sino también que es economista y esos temas pues lo maneja con una facilidad que de verdad llama la atención. Vamos a ver, señor director, la presentación de la parte fiscal ayer en el Palacio Nacional. Repito, un tema que llamó la atención fue el incremento en las recaudaciones de más de 84.510.6 millones. Hay que resaltar que al cierre la recaudación, esto quiere decir lo que recaudado tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas y la Tesorería, alcanzó a 955.996.5 millones de pesos. Esto significó una presión tributaria de 15.3% del PIB. Esto es histórico, Nunca habíamos tenido una presión tan alta como la que se dio el año pasado. Nunca se había recaudado tanto, no solo en términos nominales, sino en términos reales. Fíjense que en el presupuesto inicial se esperaba que las recaudaciones alcanzaran a un 14% del Producto Interno Bruto y que al cierre aumentaron 1.3% del PIB por encima. Entonces, esto, repito, hay que resaltarlo, porque esto se debe fundamentalmente a mejoras administrativas, tanto de la DGI como de la Dirección General de Aduanas. Cuando digo mejora administrativa, ¿qué quiero decir? Que no se aumentó ninguna figura tributaria ni ningún pago que tiene que ver con el comercio exterior.
eso quiere decir que a pesar de que las figuras impositivas se mantuvieron sin variación, mejoraron las recaudaciones y por eso digo que se debieron principalmente a mejoras en lo administrativo. En el tema de la Dirección General de Aduanas es entendible por todo el tema de la nueva ley de aduanas y del despacho 24 horas que está teniendo un éxito importante, pero también por el lado de la Dirección General de Impuestos Internos que ha mejorado sus procesos administrativos y ahí están los resultados. Un aumento de 9.7%, un aumento importantísimo en las recaudaciones. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, esta vez en el ámbito fiscal. También en la presentación el ministro de Hacienda resaltó el hecho de que estas recaudaciones adicionales financiaron los gastos de el huracán Fiona, que entró a nuestro país categoría 1 y que afectó fundamentalmente las provincias del este del país. Representaron gastos adicionales por calamidades de 16.884.52 millones de pesos y que eso, gracias a un incremento en los ingresos de 17.900.4 millón de pesos, pues pudieron enfrentarse. Esto hay que establecerlo, que gracias a ese aumento de las recaudaciones, pues se pudieron enfrentar los efectos tanto de Fiona como una vaguada que llegó a Santo Domingo, algo histórico por la cantidad de agua caída y los daños que produjo, muertes y también daños a la infraestructura pública y a los bienes privados. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación de la parte fiscal en el día de ayer. Un tema que se habló en el día de ayer fue el tema de una mejora en los gastos, porque el presupuesto reformulado amplió por el hecho de que se demandaron más recursos para pagar el tema de los subsidios, pues en el presupuesto reformulado se aumentaron los gastos a 18.8% del Producto Interno Bruto. Y ahí se pudo cubrir tanto el tema de las calamidades como los subsidios extraordinarios. Eso quiere decir, no los subsidios que originalmente estaban en el presupuesto, sino los subsidios que se generaron luego de la invasión rusa a Ucrania, que se aumentaron por el lado de la tarifa eléctrica con la congelación y el desmonte que se había propuesto originalmente en el pacto eléctrico, pues el presidente lo dejó sin efecto, y también por el tema del subsidio a los combustibles que alcanzaron más de 35.000 millones de pesos. Ahí está cómo se invirtieron los recursos en materia de gastos públicos en la administración central. Vamos a seguir, señor director. Y aquí quiero detenerme porque yo creo que esto es esencial y yo creo que sin esto no se puede explicar el crecimiento económico del año pasado. Tiene que ver con los subsidios otorgados. Al cierre, al 30 de diciembre del año 2022, los subsidios a los combustibles alcanzaron a 35.098.8 millones de pesos. Al sector eléctrico, esto quiere decir que se dieron transferencias adicionales a las que originalmente estaban en el presupuesto inicial por 41.963.6 millones de pesos. Estos recursos adicionales fueron fundamentalmente para cubrir la diferencia tarifaria. Como la tarifa se quedó o se dejó sin efecto los aumentos en la tarifa eléctrica, tal y como mandaba el pacto eléctrico, pues lógicamente esa diferencia entre el costo real de la energía, producto del aumento de los principales combustibles que se usan para la generación eléctrica, y la tarifa que estaban pagando los ciudadanos y las empresas que estaban por debajo del costo de producción de la misma, dado el aumento de los combustibles, significó recursos adicionales por 41.963.6 millones de pesos. También los nuevos afiliados a Supérate y al Bonogas, más de 3.000 millones de pesos, subsidio de los alimentos de INESPRE, también unos subsidios al aparato productivo a través de los fertilizantes, esto significó más de 2.000 millones de pesos, subsidio a la harina, más de 1.300
millones de pesos, casi 1.400, subsidio al pollo y subsidio al sector transporte. Todos esos subsidios implicaron erogaciones del presupuesto nacional por 85.922.1 millones de pesos. Esta cifra al 30 de diciembre del año 2022, una cifra importante. Estamos hablando de más de 1.6% del PIB y es de verdad, ahí está expresado el esfuerzo fiscal que hubo que hacer para mantener la paz social y la convivencia pacífica y apoyar al aparato productivo nacional que estuvo fundamentalmente subsidiado, tanto por el tema de los combustibles como por el tema de la tarifa eléctrica. Ahí está. Vamos a seguir, señor director, con el tema. Un elemento también que llamó la atención fue que obviamente con este incremento de los subsidios de más de 85.000 millones de pesos, en el presupuesto reformulado se había puesto un aumento en el déficit fiscal que pasaría de 3% en el presupuesto original a 3.6% en el presupuesto reformulado. Sin embargo, de acuerdo a la cifra que presentó ayer el ministro de Hacienda, al cierre del año pasado, el subsidio, o mejor dicho, perdón, el déficit de la administración central del sector público no financiero, como se llama técnicamente, fue ligeramente menor y terminó en 3.5% del Producto Interno Bruto, es decir, unos 218.020.8 millones de pesos. Eso es importante señalarlo porque aunque alguien me diga, bueno, Fabricio, pero fue menor, pero ahí se nota que hubo un esfuerzo fiscal por extender cada peso que se gastó vía presupuesto. Así es que es importante tenerlo en cuenta. Era esperable porque todas las economías del mundo tuvieron déficit mayores a lo que en promedio tenían por el efecto de los combustibles, especialmente los que son importadores netos de materias primas como República Dominicana. Los países exportadores como Rusia y otras potencias que están en la OPEP, pues lógicamente tuvieron superávit fiscales producto de estos ingresos extraordinarios por el aumento de precios de los combustibles fósiles. Pasa contrariamente en las pequeñas economías abiertas al mundo, importadores o importadoras netas de energía, como es el caso de República Dominicana. Vamos a ver la última lámina en la parte fiscal, señor director, para resaltar el hecho de que a pesar de este aumento en el déficit público, la deuda del sector público no financiero del gobierno central como porcentaje del PIB se redujo de 50.4% a 45.8%, es decir, 4.7%. Muchas personas dicen, bueno, pero que para tú ver el tema de la deuda no puedes verlo como porcentaje del PIB, porque si el denominador crece más que lo que crece el numerador, pues lógicamente esa fracción se reduce, que es lo que ustedes están viendo. Para muchas personas, pues lo importante es ver lo que va desde el presupuesto nacional a pagar el servicio de la deuda, que actualmente anda así por un 24% del presupuesto, entre 23 y 24% de los recursos presupuestarios o de los ingresos tributarios se destina para pagar el servicio de la deuda. Pero ahí están estas cifras que son las que toman en cuenta los organismos internacionales y los principales acreedores del país, diciendo que, lógicamente, con el crecimiento económico, pues se está mejorando la posición de la deuda pública en nuestro país. Así es que es un tema también importante porque no todos los países de la región pudieron lograrlo durante el atribulado año pasado. Y para terminar, que creo que es una buena noticia que se recibió durante el último trimestre del año, fue la mejora en la calificación de riesgo a propósito de esta disminución del porcentaje de la deuda o de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Aquí Standard & Poor's mejoró la calificación crediticia del país y en el año 2022, por primera vez, República Dominicana alcanzó la calificación de AA positiva. Esa es una calificación crediticia histórica, este nivel,
y lógicamente eso ayudará a la economía dominicana cuando el gobierno coloque nueva deuda soberana en los mercados financieros internacionales. Va en mejores condiciones, o mejor dicho, esta calificación de riesgo le va a permitir colocar nueva deuda a tasas de interés más favorables, aunque no menores que las históricas, dado este aumento de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que lógicamente está afectando la tasa de interés internacional. Pero es bueno llegar con una calificación de riesgo W histórica, una mejora importante, en un momento donde digamos que todos los organismos crediticios están poniendo mayor atención a la hora de establecer empréstitos, dada el tema del aumento de la tasa de interés internacional. Lo que hay que establecer es que este tipo de deuda soberana son deudas de largo plazo, y cuando uno mira el bono del Tesoro de los Estados Unidos está mucho más bajo que los bonos a 2 y a 5 años de la misma calificación de riesgo. Es decir, que es altamente probable que República Dominicana pueda tener una colocación de deuda soberana no a un nivel como el histórico en términos de tasa de interés, pero muy favorable debido a que es una tasa, van a ser tasas usualmente a 10 años, que es la que se toma como referencia, y con esta nueva calificación de riesgo va a tener acceso a los mercados financieros internacionales en condiciones más favorables que sus homólogas en términos económicos en toda la región latinoamericana. Así es que vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? En exclusiva. Para Voz Matutina. Sofía Pisani, de La Voz de América, para Voz Matutina. Desde Nueva York informa Jorge Agobián, de La Voz de América, para Voz Matutina. Solo aquí. Voz Matutina. Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Conciertos. Videoclips. Prometo devolverte tu boca. Dime por qué si me amas. Besito de cajeta, de cajeta, de cajeta, de cajeta. Que ya estoy completo, que pleno me siento. Con los artistas más sonados del planeta. Que hay una
fiesta pa' allá voy. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Vívelo por Voz Media Network. Ay, pa' allá voy. Análisis, Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Y ya en la parte final de Cae la Noche queremos decirle que esta presentación la hicimos como una manera de llevar a ustedes un detalle de lo que fue la rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Abinader con los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo y de Hacienda. Repito, uno de los objetivos de este programa es mejorar la educación macroeconómica y también financiera de todas las personas que nos ven, que nos dan el honor de estar ahí en sintonía con nosotros, para que puedan utilizarlas para mejorar sus decisiones de consumo e inversión. Este año 2023 es un año de grandes desafíos, no solo para la economía dominicana, sino para la economía mundial. En nuestro país es necesario mejorar todo el tema de la infraestructura pública, de la inversión o del gasto de capital, resaltando que el año pasado la cifra alcanzó 2.5% del PIB, de acuerdo a la información provista ayer por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y lo importante es que se acerca esa cifra más al histórico que lo que había ocurrido en los últimos 2 años. Es importante este tema de la inversión. También hay que resaltar que el Banco Central liberó de su encaje legal más de 21.000 millones de pesos para la construcción y para préstamos de nuevos adquirientes de, unidades habitacionales de bajo costo. Esto es importante porque no significa, y en el comunicado del Banco Central lo estableció claramente, no significa que se cambie de la posición restrictiva en términos monetarios que está la institución financiera siguiendo el rastro que le traza la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero el mercado hipotecario es un mercado de largo plazo y lo que se busca con esto es que los nuevos adquirientes de esta vivienda de bajo costo puedan tener créditos a una tasa no mayor a un 9% y empujar esto, repito, la vivienda de bajo costo de acuerdo a la definición que está en la ley del año 2011 de desarrollo inmobiliario y de fideicomisos, que está aproximadamente en 4.5 millones de pesos. Y eso, lógicamente, le da un espaldarazo al sector de la construcción que se resiente fuertemente con el aumento de la tasa de interés. A ustedes, las gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar a las 7 cuando empiece a caer la noche.